grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Esté atento, porque si usted no recoge el maná, nadie se lo puede llevar a usted. Así que esté atento porque Dios tiene la palabra. Cristian. Buenas noches. Dios lo bendiga. Ante todo, darle la honra y gloria al Señor por estar acá esta noche. Creo que soy muy bendecido y realmente es todo un honor estar al frente del pueblo del Señor hoy. Porque Dios ama a Cazapán. De eso yo estoy convencido. Yo no sé usted, pero yo sí lo creo. Y darle gracias porque hace unos meses yo llegué acá proveniente de Limón y no sabía qué iba a suceder. Pero ustedes ya ven qué está sucediendo. Entonces vamos a ponerlo todo en manos del Señor para que Él tenga el control de esta noche, de nuestras vidas y sobre todo de la palabra que compartamos esta noche, para que sea de bendición, para que nosotros podamos ser cada día diferentes por el amor de Él. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú has dado, Señor, a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque cada día somos más en tu reino, porque cada día hacemos más de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias te damos por todas las familias que están en este lugar. Te las ponemos para que tú tomes el control en esta noche, Señor. Para aquellos que necesitan, Señor, de tu palabra, Señor, tú les hables. Pongo, Señor, estas palabras, Señor, para que seas tú haciendo de nosotros. Bendito seas. El mensaje de hoy se llama Dios confronta nuestra fe. Y está basado en Mateo 14, del 22 al 33. Quizás del pasaje conocemos bastante ya, pero creo que es un pasaje muy importante para la vida de nosotros los que creemos en Dios. Porque como podremos ir desarrollando la lectura y la enseñanza, hay mucho que compartir y que disfrutar de la palabra de Dios. Ante todo, quiero empezar con una pequeña reflexión sobre el tiempo de Dios para ir encaminándonos hacia lo que Dios desea en su mensaje el día de hoy. El tiempo de Dios no se basa en horas, meses o años, como nosotros hemos querido encasillarlo muchas veces. Se basa en una relación de intimidad con Él, porque recibimos revelación de su palabra, de lo que Él desea que realicemos para llegar a esa intimidad, y ahí actúa el tiempo de Dios. Y bueno, una de las primeras cosas que me di a la tarea fue definir qué es la fe. Pero quería definirla desde un aspecto no tan teológico como lo conocemos, sino de palabras un poco más nuestras, del diario vivir. Y dice que la palabra fe proviene del latín fides, su significado hace referencia a lealtad, creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un Dios que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, así como de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida.
La fe es mucho más que una creencia pasiva. Expresamos nuestra fe por medio de hechos, por la forma en que vivimos. Y finalmente, lo que conocemos como la fe, todos nosotros que vivimos en ella. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es importante, hay palabras ahí importantes y yo quisiera que usted las vaya reteniendo para el transcurso de la lectura. Y empezamos la lectura, dice, en el versículo 22. Después de esto, y esto es después de que Jesús hace el milagro de la alimentación de los 5,000, las 5,000 personas. Y no voy a desarrollar mucho esa área porque lo que me interesa es que nos enfoquemos acá. Él está hablando a sus discípulos cuando ya han terminado de hacer todo este milagro que él hizo a través del alimento a todas estas personas. Dice, después de esto Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre las aguas. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y hermanos, vamos a desarrollar el primer punto de esta noche, que lo basamos en el versículo 22 al 23, y se trata sobre la obediencia. Y aquí me quiero dirigir específicamente a un área a la que definiré como un perfil de cristiano. ¿Por qué me refiero al perfil de cristiano? El versículo 22 nos habla de obediencia porque nos manifiesta en el momento en que Jesús le dice a sus discípulos: vayan, suban al barco y yo les alcanzaré. Pero yo me puse a analizar un poco ese contexto y ustedes se pueden imaginar a los discípulos el trabajo que les hizo haber trabajado con Jesús y recibir a tanta gente en ese momento, y cómo se pudieron haber sentido ellos después de tanto trabajo. Y Jesús les dijo: vayan, súbase a la barca y espérenme al otro lado, porque iban a ir a predicar, no se iban a detener ahí. Pero ¿por qué es importante esto? Porque nosotros como creyentes, como cristianos, muchas veces nosotros recibimos una orden y literalmente nos da pereza obedecer.
Y a veces esa orden no solo viene de nuestro pastor, sino que viene de Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra, a través de nuestras oraciones, a través de la alabanza. Si yo hoy preguntara a quién Dios no le ha hablado, posiblemente todos van a levantar la mano porque a todos nos ha hablado. Es así. Pero sin embargo nosotros seguimos los días y pasan los días y vivimos como que si Dios nunca nos haya hablado. Como que si Dios nunca haya utilizado a una persona para llevar una palabra a nuestra vida de bendición. ¿A qué me refiero con esto? Que muy pocas veces nosotros llevamos el dominio propio a nuestras vidas. Entonces en nuestro perfil no hay diferencia en ser cristiano y no serlo. Seguimos mintiendo, seguimos engañando, seguimos siendo chusmas en la calle. Y muchas veces confundimos nuestra personalidad a la personalidad que quiere Cristo que nosotros tengamos. Y eso, mis hermanos, se lo debemos únicamente al Espíritu Santo. Porque si yo no soy luz en el lugar donde yo estoy, entonces ¿qué soy? Pero soy cristiano. Entonces viene y aparece una serie de aspectos que definen mi testimonio en mi hogar, en mi comunidad, inclusive en la iglesia. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que si vamos a tocar a Pedro? Todos sabemos un poco de Pedro, pero en especial su temperamento, y yo quisiera enfatizar eso. Pedro era un hombre fuerte, de temperamento fuerte. Me puse a leer ahí un poco y decía, como todo pescador, y ustedes pues más que nadie estamos en una costa, sabemos el temperamento fuerte que tienen. Y yo decía, de todos, yo pienso que Pedro en ese momento posiblemente pudo haberle dicho algo a Jesús, ¿verdad? Y no lo hizo. Y no lo hizo. Pero a veces nosotros creemos que tenemos la potestad de decir que no y rechazar todo aquello que se nos envía a hacer. Todo aquello que viene de Dios, que es de bendición para nosotros, nosotros lo ponemos en tela de duda. Pero el primer efecto que causa eso es porque nosotros no queremos ser dirigidos. Entonces, ahí es donde Dios te empieza a preguntar, ¿dónde está tu fe? Y Dios, en su infinita misericordia, a través de Filipenses 2, 5, 11, y los pasajes van a ir pasando, nos da un ejemplo de lo que es obediencia. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la iglesia dice, hermanos, qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque yo creo que
en este texto resume lo que nosotros deberíamos hacer y podemos hacer en obedecer. Y si Él como Dios nos dio a nosotros un ejemplo hasta su muerte, nosotros nos ponemos a hablar simplemente porque nos dice nuestra esposa, respéteme, o nos dice nuestro hijo, respéteme, o porque quizás en nuestro trabajo llega una persona y te envía a hacer una labor y tú le discutes como que si fueras el dueño del trabajo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué más necesitamos ver para ser obedientes? Porque Dios, como dice la palabra, llegó hasta la muerte. Yo me pregunto, si usted hoy supiera, si Dios le pudiera decir a usted qué día usted va a fallecer, yo creo que posiblemente estaríamos llenos de búnker por todo lado, de esos que tienen, tal vez Dani me entiende un poco, esos de los que usted se mete porque va a caer una bomba nuclear y ahí no va a haber nada. Pasaríamos enterrados vivos por temor. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Preferimos estar enterrados vivos que ser obedientes a la palabra. El versículo 24 dice: mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Hermanos, a este punto yo le llamé dirección. No debemos buscar lo fácil. Y qué común es eso, ¿no? De que a veces hay un llamado, de que a veces hay un ministerio, de que a veces tenemos una labor que cumplir y es difícil. Y apenas sentimos ese viento en nuestra cara, nos tiramos del barco y decimos, eso no es para mí. Si Dios te da la dirección, por difícil que ésta sea, debemos permanecer en ese rumbo. Dios estará contigo y su mano tomará el control de esa circunstancia. Pero Él desea que tú hagas su voluntad. La provisión llegará. Ve, hermanos, yo sé que ustedes conocen un poco de mi vida, pero yo les puedo decir que yo llegué aquí sin nada, solo una maleta. No tenía familia, no tenía trabajo, no tenía nada. Y hablo de mí para no hablar de otra persona, porque nosotros tenemos que ser ejemplos. Para eso nos trajo Dios, para eso nos salvó, para eso nos rescató. Y saben, yo he venido a esta iglesia y al inicio venía solo. Después vine con mi esposa y ahora vengo con los hijos. Somos mayoría, antes era minoría. Pero eso es cuando Dios toma la mano, porque Dios multiplica. Pero cuando en vez de aumentar empiece a disminuir, preocúpese, porque yo lo perdí todo por desobediente. Pero Dios me rescató, me dio una nueva oportunidad, me dio un nuevo lugar, me dio una nueva iglesia, me dio una esposa y me dio una familia y me dio un trabajo. Bendito sea el Señor por eso. Y Él nos habla en su palabra también sobre lo que es dirección. En Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Quién cree eso? ¿Quién lo cree? Hermanos, en el versículo 25
desarrollé el tercer punto que le llamo el temor a la adversidad. Dice 25, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Hermanos, cuando no obedecemos o cuando obedecemos y nos costó un mundo obedecer, pero en ese caminar elegimos otro rumbo y nos perdemos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es? Pedirle al Señor misericordia. Entonces, ahí empieza la adversidad y tomamos una serie de decisiones bajo nuestra propia inteligencia, entre comillas. Pues sabemos que Dios es el que dirige en nuestras vidas. Si nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, sabemos que no vamos a llegar a un buen puerto, pero lo hacemos. Yo les pregunto aquí, ¿quién está preparado para perderlo todo? ¿Quién? Y le estoy hablando de todo hasta la vida, porque hasta la muerte nos lleva al pecado. No es el primero que intenta suicidarse después de tener tantos problemas. Yo soy uno de esos, pero Dios tuvo misericordia. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas, pero debemos entender que si Dios nos da una dirección y nos da una orden, nosotros debemos seguir, debemos caminar, debemos cambiar toda esa parte material que vivimos aferrado y cambiarlo por el amor de Dios y su justicia. Y en Isaías 41:10 nos habla y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, y es importante que sigamos el contexto de lo que nos está llevando el Señor hoy, que es obediencia, dirección, temor a la adversidad. Porque Dios hoy más que nunca quiere confrontar tu fe. Seguimos en el cuarto punto, se llama socorro de Dios. Y esto está basado en el versículo 27. Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuántos ocupamos del socorro de Dios? ¿Y cuántos deseamos ser nuevas criaturas? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Quieres aprender de tus lecciones o solo quieres que sean cicatrices? Y yo le voy a explicar este punto, hermano. Cuando usted camina por un área que usted no debe caminar y cae, y usted se levanta, Dios lo levanta, y usted nuevamente se sacude y le queda una cicatriz. Pero nuevamente la vida lo lleva a ese mismo lugar donde cayó. Entonces usted elige si sigue o se detiene. He ahí si usted quiere aprender o seguir llevando cicatrices a su vida. Y eso es tan real, hermano, tan real. Como que toda esta semana ha estado lloviendo
de día a noche. Debemos respetar al Señor. Yo creo que el Señor, cuando nos levanta de esas circunstancias en las cuales nosotros estamos, es porque Él desea una nueva actitud. Y es cierto, Dios tiene infinita misericordia. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir caminando por donde no debemos hacerlo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando ya no te puedas levantar? ¿O hasta cuando tu familia decida dejarte atrás? Porque yo le voy a decir algo. Usted sabe muy bien que la relación con Dios es individual. Y a veces nosotros pretendemos que los demás, ¿verdad?, tengan la misericordia del Señor, que los demás tengan el perdón que tiene el Señor, que los demás, pero si yo, que soy el que creo, no tengo ni ese perdón, ni esa voluntad, ¿cómo lo van a tener los que no lo tienen? En Isaías 41, vamos a pasar, en 1 de Juan 5:14, nos habla y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero aquí yo le puse algo entre paréntesis, y Dios sabe cuándo es el mejor momento para actuar. Hermanos, porque nosotros queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, a nuestro antojo, a nuestra necesidad. Pero lo que pasa es que nosotros llegamos ahí por nuestra decisión, no por la decisión de Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Porque si nosotros vamos amarrando todos estos conceptos y todos estos puntos, obviamente vamos a caer en conclusión lo que usted sabe y yo sé, que sin Dios no somos nada. Pero tenemos temor de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Estamos en paz con Dios? ¿Estamos en paz con su esposa, con su familia, con sus hijos? Creo que debemos buscar mucho al Señor para que Él haga nuestras vidas. El quinto punto habla sobre la respuesta de Dios. Y dice, de inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Hermanos, ¿cuántas veces Dios le está levantando a usted y le está llevando por el camino correcto y usted empieza a ver hacia otro lado? ¿Saben? Y dice la Escritura que Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero que él vio a su alrededor, obviamente estaba en aquel mar picado, en aquel mar con aquellas olas, y él empezó a ver las olas, no empezó a ver a Dios, y se empezó a hundir. Y entonces entró temor a él y le dijo al Señor que le ayudase. ¿En qué tienes situada tu mirada hoy en día? ¿En las cosas del reino o en las cosas de Dios? ¿En Dios o en los hombres? ¿En tu capacidad o en el poder de Dios? Yo creo que son preguntas, hermanos, que debemos hacernos a nuestro interior. Pero nosotros tenemos que definir cada una de esas respuestas, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, yo hoy
al desarrollar este tema, he hecho muchas preguntas para que usted se analice. Pero yo le quiero decir a usted hoy que Dios tiene una pregunta para usted. Y esa yo no la voy a responder, se la va a responder usted al Señor. Es el sexto punto. ¿En quién está depositada su fe? Dios quiere glorificarse en tu necesidad, pero Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Por lo tanto, Dios hará en tu vida en el momento adecuado. Solo debes de seguir buscándole a Él de una manera real, siendo obediente, permitiendo que Él actúe sin importar la condición. Pero debemos buscar de Él. Y ese mensaje traté de desarrollarlo rápido porque quiero que tengamos un momento de intimidad para que usted le pueda responder al Señor en quién tiene depositado usted la fe. Porque si usted cree en el Dios que yo creo que usted tiene mucho que decirle al Señor hoy. Pero sus palabras, porque todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. Quizás aquí hay algunos con enfermedad, quizás algunos hayan con depresión, quizás hoy no quisieron venir, pero Dios los trajo aquí. Quizás haya soledad en sus vidas, quizás vinieron solos y su familia no los acompañó. Pero déjeme decirle que para todo eso Dios tiene una respuesta. Yo les quiero invitar a todos los que en su corazón les nazca responderle al Señor esta noche, a estar aquí al frente, a todo aquel que le plazca, porque el Señor es un caballero. El Señor a usted no le va a obligar, pero Él conoce su corazón y Él conoce su necesidad. Y si el Señor le dice a usted que usted debe buscarle, debemos obedecerle. Y yo quiero terminar con esta palabra. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes lo creen? No escucho. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? Entonces den la adoración y la alabanza al Señor como Él merece. Este es su tiempo, pueblo. Este es su tiempo. El Señor dice que si tú le buscas de corazón, que si tú le dices lo que tú necesitas, Él llenará, Él te dará, Él restaurará tu vida, Él sanará tu vida. Y no importa lo que tú padezcas en este momento, si tú le crees al Señor, Dios va a hacer en tu vida. Dios tiene el control de tu vida. No importa lo que esté sucediendo en tu entorno, no importa lo que de repente en tu corazón y en tu mente haya sucedido en este día, Dios está contigo. Dios te ama.
Dios está aquí diciéndote, adórame, búscame. Yo estoy aquí. Estoy aquí. Quiero amarte. Quiero bendecir tu hogar. Quiero bendecir tu vida. Dale esa adoración que Él merece. Llena, Señor. Llena tu corazón. Llena tu boca de oración al Señor. En esa noche, dale la oración que Él desea. Porque es tu Dios. Es el que te sacó. Es el que te levantó. Bendito sea el Señor, porque Él está con nosotros. Bendito porque es infinita en su misericordia. Oh Señor, gracias Señor por tu presencia, Padre. Porque sin importar, Señor, nuestra condición, tú nos amas. Sin importar, Padre, nuestras debilidades, Padre, tú llevas perdón y consuelo a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor.